¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a hablar sobre ecosistemas terrestres mexicanos. Recuerden, mi nombre es Naderman y esperemos que podamos aprender lo suficiente. Para comenzar, vamos a decir qué es un ecosistema, apoyándonos en que vamos a hablar sobre diferentes tipos de ecosistemas. Un ecosistema es el conjunto de seres vivos de un área determinada que interactúan entre ellas y con un ambiente abiótico. Aquí la palabra clave es interactúan, ¿no? Todos los seres vivos con ese ambiente abiótico, que puede ser el suelo o la altitud, también puede ser la humedad y muchos otros más, mediante un proceso de simbiosis como son la depredación, parasitismo, competencia, que ya habíamos hablado antes. Todas las especies del ecosistema, incluyendo a todos los seres vivos, estarán interactuando. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía. Vamos a hablar de México, porque México es un país bastante particular. Debido a su ubicación geográfica y a su diverso relieve, México tiene una gran diversidad de ecosistemas que van desde lo más alto de las montañas hasta los mares profundos, pasando por desiertos y arrecifes de coral, bosques nublados y hasta lagunas costeras. Hay que tener en cuenta que México es un país megadiverso, y aunque el territorio nacional representa menos del 0.4% de la superficie terrestre total, alberga más del 10% de la diversidad biológica mundial gracias a su ubicación geográfica y a su formación. Existen gran variedad de clasificaciones de ecosistemas en el mundo. Sin embargo, la que vamos a tomar en cuenta es la que nos da la Comisión Nacional para la Biodiversidad. El país mexicano representa una diversidad de ecosistemas importantes, tales como climas templados, tropicales, también acuáticos, vida en el agua dulce, en los lugares costeros, en los marinos. Nada más el 30 al 35% del territorio nacional está cubierto por bosques, selvas u otro tipo de vegetación. Vamos a hablar ya de cada uno de estos ecosistemas y vamos a comenzar por la selva alta perennifolia, que también se le puede conocer como bosque tropical perennifolio. La palabra clave aquí es, de primera instancia, que es una selva alta, que son árboles que pueden tener una altura de 25 metros o más, pero también la clave está en que sostengan o no las hojas. Perennifolio significa que de hojas perennes, o sea que en cualquier época del año estos van a tener y van a conservar las hojas. Es el ecosistema con elementos más abundante gracias a su clima de tipo cálido húmedo. Su temporada sin lluvias pues es muy corta y la temperatura que podemos encontrar en ellos varía entre 20 y 26 grados centígrados. Su composición florística es muy variada y rica en especies, donde predominan árboles, como había dicho, de 25 metros de altura. En México podemos encontrar en muchísimos lugares de la República Mexicana, en lugares templados, en todo el sureste de la República Mexicana, y podemos encontrar también que en el interior vamos a encontrar una gran diversidad, vamos a encontrar muchísimas especies de árboles que están compitiendo unos con los otros, vamos a encontrar plantas en la parte de abajo, vamos a encontrar plantas que crecen encima de otras plantas, se les llama volubles. Hay plantas que crecen como enredaderas, ¿verdad? Atrapando a los árboles. Hay plantas que viven encima de los árboles, se llaman epífitas, como son las orquídeas, como son las bromelias. Generalmente, si miramos hacia arriba y este bosque tropical perennifolio está conservado, vamos a encontrar un dosel completamente cerrado. Luego vámonos a las selvas medianas o bosques tropicales subcaducifolios. Como su nombre lo dice, algunas hojas se conservan y otras hojas no se conservan. Algunos árboles tiran completamente las hojas para renovarse, mientras que otros permanecen con ellas. En general, se trata de bosques densos que miden entre 15 y 40 metros de altura y más o menos cerrados por la manera en que las copas de los árboles se unen en el dosel. También vamos a encontrar que la luz no entra hasta donde debe, ¿verdad?
y entonces vamos a encontrar una gran competencia por obtener los fotones o los haces de luz, y las hojas van a ser muy grandes, van a ser muy amplias, las láminas foliares son generalmente oscuras en la parte de abajo, y cuando menos, decía yo, la mitad de los árboles pierden estas hojas en la temporada de sequía. Sus temperaturas también pueden variar entre 20 y 28 grados. O sea, son lugares generalmente muy cálidos. Y el tercer nivel de selvas pues va a ser la selva baja o bosque tropical caducifolio. O sea, son bosques donde la mayoría de los árboles van a perder las hojas, o casi todos. Lo podemos encontrar en regiones de clima cálido con una temperatura media anual entre 20 y 29 grados centígrados, que presenta en relación a su grado de humedad. Una estación de secas y otra de lluvias muy marcados a lo largo de todo el año. En condiciones poco alteradas, sus árboles son de hasta 15 metros de altura, y actualmente podemos decir que es un ecosistema que se encuentra seriamente amenazado. Luego vámonos a los bosques espinosos. En su mayoría están compuestos por árboles y matorrales espinosos, como son leguminosas o como son los cactus. Ocupan aproximadamente el 5% de la superficie total de la República Mexicana. Es difícil poderlo delimitar porque en realidad se encuentra en manchones entre diversos tipos de vegetación. De repente lo podemos encontrar colocado en un bosque tropical, o lo podemos encontrar en un matorral xerófilo, en un pastizal, y entonces delimitarlo, decir todo este terreno es un bosque espinoso, no. La temperatura donde los podemos encontrar varía entre 17 y 29 grados centígrados, con una temporada de sequía de 5 y hasta 9 meses. Otro ecosistema importante en nuestra República Mexicana van a ser los matorrales xerófilos. También los podemos llamar como matorrales xerófilos con crasicaules. Xerófilo, xero significa seco y filio significa con afinidad. Con afinidad a estos suelos secos. Comprende las comunidades arbustivas de las zonas áridas y semiáridas de la República Mexicana. A veces hasta un 60% de toda nuestra República Mexicana tiene este tipo de suelo, ¿no? Entonces tenemos una República Mexicana árida. Su flora se caracteriza por el número variable de adaptaciones a la aridez. En conjunto, estos ecosistemas no son propicios para la agricultura ni la ganadería. Los encontramos en lugares pedregosos, en lugares donde difícilmente pudiéramos sembrar, no son utilizables ni a veces para la ganadería, para la agronomía, y bueno, la gente que vive en el lugar pues aprovecha algunos de estos recursos, ¿no? Entre ellos pues están los nopales, están los agaves, esta flora típica de nuestra República Mexicana. Otro ecosistema importante serán los pastizales o zacatonales. La diferencia está en el tamaño. Los pastizales son más cortos, 15-20 centímetros de altitud, mientras que los zacatonales, que son más difíciles de encontrar, pueden medir hasta 1 metro, 1,5 metros de altura. Estos pastizales, estos zacatonales, se encuentran dominados por gramíneas, por pastos. Los arbustos y árboles aquí los vamos a encontrar escasos y están dispersos, y solo se concentran en los márgenes de los ríos y de los arroyos, con 6 a 9 meses secos y con un clima seco, estepario o desértico. En general, el aprovechamiento de los pastizales naturales en nuestro país no es el óptimo, aunado al sobrepastoreo que se realiza en ellos. Luego hablemos de las sabanas. Su clima es tropical, con muchas lluvias en verano. Los suelos entonces se inundan durante la época de lluvias y se endurecen y se agrietan durante la época de secas. Aunque la principal actividad en esta zona es la de la ganadería, también se han desmontado grandes extensiones para cultivos de caña de azúcar. También tenemos praderas de alta montaña. Está conformado por especies de pastos de pocos centímetros de altura.
Se restringe a las montañas y volcanes más altos de la República Mexicana, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, por arriba del límite de la distribución de árboles y cerca de las nieves perpetuas. El Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Amalinche, el Citlaltépetl, son algunas de estas montañas que van a tener este tipo de praderas. Aunque se desarrollan actividades de ganadería, la principal actividad que se realiza en este tipo de vegetación sería el alpinismo. Nuestra república va a tener una gran cantidad de bosques de encino, que es otro de nuestros grandes ecosistemas, conformado por especies del género Quercus o Quercus, le dicen algunos, también conocidos como robles. Presentan árboles entre 6 y hasta 30 metros de altura. Se distribuye casi en todo el país y sus diversas latitudes, por los que el clima varía desde calientes a templados húmedos y hasta secos. La temperatura media anual es entre 10 y 26 grados centígrados y está muy relacionado con los bosques de pinos en los sistemas montañosos del país y son a su vez los más explotados en la industria forestal de México. Más de alguna vez hemos escuchado bosques de pino-encino. Generalmente son asociados. Los bosques no tienen mucha biodiversidad de especies, sino que es una misma especie que se conserva durante gran parte del territorio. Lo mismo que sucede con los ecosistemas de coníferas, ¿sí? También los encontramos en regiones generalmente templadas y montañosas. El bosque de pinos es el de mayor importancia y le sigue después en importancia el bosque de Oyamel. Se distribuye en las diversas sierras del país, en la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, en el eje neovolcánico transversal, donde encontramos montañas. Generalmente lo vamos a asociar a estos bosques de pinos, que representan uno de los recursos forestales económicos más importantes de nuestro país. Por otro lado, también tenemos los bosques mesófilos de montaña, también conocidos como bosques de neblina. Se desarrolla generalmente en sitios con climas templados y húmedos, y sus temperaturas son muy bajas, llegando incluso hasta los 0 grados centígrados. Su época de lluvias dura de 6, 8 y hasta 12 meses. Hay lugares, por ejemplo en Veracruz, donde nunca deja de haber un chipi-chipi. Siempre son lugares extraordinariamente húmedos. Este ecosistema es sumamente frágil y está afectado por las diversas actividades humanas. Luego nos vamos a la zona de los humedales, ¿no? Los ecosistemas de humedales también son muy comunes en México, siempre que tengamos un río, siempre que tengamos una laguna o en las orillas del mar. Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio y la vida vegetal y animal asociada a él. Los humedales se dan donde la tierra está cubierta por aguas poco profundas. Y también tenemos a los esteros. Los esteros ya están en la frontera con el mar y los encontramos sobre la línea de la costa. Varios ríos pueden estar asociados a un mismo estero y este está dividido por un canal angosto y somero por donde ingresan y salen las mareas de un río y constituyen entonces un ecosistema mixto de aguas dulces y saladas. En la zona intertropical, los esteros son hábitat de muchos manglares. Y para finalizar, tenemos a los humedales. Existen 5 tipos de humedales principalmente: marinos, estuarinos, lacustres, ribereños y palustres. Los marinos pues van a ser los humedales costeros y arrecifes de coral, lo que se encuentra ya en esta zona de intercambio entre aguas dulces y aguas saladas. Los estuarinos pues van a estar incluidos tanto los deltas como los manglares. En los lacustres estamos hablando de los humedales que están asociados con los lagos. En los ribereños son humedales adyacentes a los ríos y a los arroyos. Y finalmente los palustres, donde podemos encontrar pantanos y también ciénegas. Y bueno, esto es sobre los ecosistemas mexicanos terrestres. Esperemos que sea de utilidad para ti.